empezar a grabar así. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a, bueno, seguir viendo presentación. Un segundito, por favor. Ahí está. Todo lo que tiene que ver con la cultura y la cultura específicamente dentro de las organizaciones. Una de las cuestiones centrales que tenemos que pensar es esto que señala ahí arriba, que la cultura no es estática. Eso es lo primero que nos tiene que quedar como concepto central de estas unidades, que son tremendamente dinámicas, que no hay una cultura que se dé en un momento y no se cambie. Y vamos a ver hoy que hay diferentes formas de pensar la cultura, diferentes formas de formar la cultura. Vimos la clase pasada algunos de los elementos que intervienen en la cultura organizacional. Y hoy lo que vamos a ver es estas etapas en la formación de la cultura organizacional. Y yo les puse según Shin, porque en realidad ustedes van a ver que hay cantidades de autores que trabajan este tema. Yo les dije que dentro del campo de la sociología, lo que es sociología de las organizaciones, es un campo de estudio, entonces no hay un solo autor. Nosotros vamos a ver como un recorte, ¿no es cierto? Es este autor que dice esto. Ustedes cuando le vean en el texto van a ver que hay otros citados que tienen otra perspectiva, pero en realidad me pareció que este es el más esquemático y el que mejor desarrolla estos temas. Shin lo que dice que los elementos que configuran la cultura organizacional, en muchos de los casos está, estoy viendo, no sé si esto es en el, ahí está. Está configurado por los fundadores. ¿Qué significa esto? Cuando uno funda una organización, la que sea, le da la propia impronta. Entonces, hay muchísima de esa impronta que la organización toma para sí en su configuración de la cultura organizacional. Entonces, esto es importante porque relacionado con lo anterior, porque si no, a ver, pensar, fundadores, cultura, pareciera como que es una cuestión estática, como que ya está, se formó algo y queda así para siempre. No es así, pero sí es real que en muchos de los casos la cultura de estos fundadores es la que luego, si esa organización sobrevive, porque vamos a ver que hay muchísimas organizaciones que no sobreviven por factores externos o por factores internos, que tienen esa impronta. Y está establecida principalmente la visión de una organización, la vamos a ver más adelante. Ustedes tienen como armado el programa al revés, cosas que se tendrían que ver primero, las vemos después, pero yo ahora se las voy a mencionar. La visión es como es la mirada que se tiene hacia el mundo a partir de la organización, ¿no? Entonces, esa organización puede ser una organización empresarial, como siempre les digo, ambiental, social, barrial. Entonces, esa organización tiene un tipo de visión, una mirada. Y la misión es el corto plazo, es cómo llego, como si fuera el objetivo que me voy trazando para llegar a esa visión. Y los valores, que es otro concepto muy importante, es lo que la organización toma para sí y quiere representar. Siempre acuérdense que hay una relación dialéctica, que lo vimos la semana pasada, entre la organización y la sociedad. No se puede pensar, más en nuestras sociedades contemporáneas, una sociedad sin organización ni una organización separada de la sociedad. Siempre están interrelacionadas. Entonces, claramente que también, por ejemplo,
la cultura organizacional de determinado país también va a estar configurada por cuestiones que tengan que ver con la idiosincrasia, el pensamiento, la forma de ese país. Pero, ojo, porque no es una cuestión macro, eso lo vamos a ver. Las organizaciones cada vez se hacen en nuestra sociedad como más específicas. ¿Por qué? Porque vamos cada vez más hacia la segmentación, hacia la división. ¿Queda claro? Algo que no dije, y ahora lo leo acá y es muy importante. Cuando en esta cultura organizacional que se configura a través de la visión de los fundadores, también traspasan los valores, pero también los disvalores, los juicios y los prejuicios. A ver, cuando yo era jovencita, había una marca de ropa que sus vendedoras tenían que ser rubias y de pelo lacio. Y no podía ser alguien como yo, con rulos y morocha, no podía ser y de una determinada estatura. Bueno, eso también, y ahora yo no estoy tan al corriente de las marcas, pero claramente, por suerte está cambiando, pero por ejemplo lo vemos en los estándares de belleza. Eso, si lo analizamos, es un disvalor para nosotros. Para ellos es un valor en el sentido comercial, porque enfocan a ese segmento. Ustedes sabrán que hace no muy poco tiempo se sancionó la ley de talles, ¿no? Bueno, la ley de talles es un avance sumamente importante para que cualquier hombre, cualquier mujer pueda vestirse como quiera. ¿Por qué? Porque había unas determinadas marcas que hacían determinados talles para determinados cuerpos. Y eso crea un montón de conflictos con quien no a ver, fíjense en la palabra que uso, que es terrible, no entra dentro de esos cánones de belleza. Entonces, igual la ley de talles puede ser que esté decretada, pero igual en la, digamos, en la parte de confección no se respeta mucho igual. Me avanzaste exactamente, iba para ese lado. No sé exactamente. Lamentablemente no se cumple. Pero, Ana, es diferente tener una ley a no tenerla. Si nos tomáramos el trabajo de que a veces decís, ya está, me voy, me trataron mal, porque es verdad, vos entras a un lugar, te miran, esto no es para vos, y no sé si tenés tantas ganas de seguirla, pero si quisieras seguirla, hay algo que te respalda. Es un avance, pero no se cumple. Como vos bien decís, no se cumple en todos los talles, porque no quieren. Porque, a ver, en esto, y más ustedes en la carrera que se están formando, me imagino que no será algo que lo trabajarán solamente en sociología, sino en diversas materias. El tema de los cuerpos es muy importante, ni estigmatizar, ni pensar que existe una sola forma de belleza. ¿Por qué? Porque es cultural. Lo que para nosotros y nosotras es lindo, para otras sociedades claramente no lo es. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Este autor señala también que otra forma de... Perdón, profe, pero creo que no es solamente una cuestión de imagen de marca. También los costos son altísimos para los fabricantes. Hacer un talle, por ejemplo, un pantalón talle XXL, le lleva dos largos del pantalón, cuando para talles menores le lleva un solo largo. Ese es el tema también, los altos costos. Tiene que tener una variedad de costos, de colores, de costos, de detalles, de colores, que le resulta carísimo también al fabricante. Pero yo realmente, no sé, me pongo desde el otro lado y pienso en esa adolescente que pesa 80 kilos
y quiere ponerse... Profe, perdón, se le escucha bajito y se escucha mucho ruido de otros micrófonos. Sí, yo también lo estoy escuchando. Apaguen, por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Querés comer con fideitos? No, yo no. Alguien que le está pidiendo los fideitos, por favor. Bueno, ¿Pueden ayudar? A ver si yo puedo hacerlo desde acá. Yo no quiero por comer, yo tengo un montón de arroz. No, Profe, vos podés silenciar, me parece. Pero Diego, ni arroz. no, ayer lo hice. Croqueta. Espérenme un segundito, por favor. Una tortillita. A ver cómo hago para silenciar. Nunca tuve que silenciar ninguna En clase. la parte que le aparecen los participantes, profe, fíjese. Silenciar a todos. Ahí está. Creo que es el de Benja el que está abierto. Ahí está. Sí, el de Bueno, Benjamín ahí tengo. están. Y Benja sigue abierto. No lo silencié. Silenciar a todos, sí. Ahora queremos ver qué va. Ahí está. Ahora ahí no sabemos qué va a comer Benjamín. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Yo entiendo... Sí, estábamos hablando de la adolescente de 80 kilos. Por dar un ejemplo, yo me pongo en ese lugar y es muy conflictivo el tema de cuántos casos de bulimia, de anorexia han terminado por no entrar dentro de los estándares de belleza. Ni digamos 80, 60, 65, porque son así de chiquititos. Y Profe, yo me pongo en mi lugar, y en mi lugar yo tengo casi 100 kilos, y toda mi adolescencia, mi juventud, y ahora de grande, me tuve que terminar, creo que terminé siendo modista para poder hacerme la ropa, porque yo sé lo que lo que provoca el que te digan, no tengo nada para vos, y no tener nada copado, o sea, por eso, pero o sea, las dos visiones, yo creo que también hay que ponerse en el lugar del fabricante. O sea, si yo voy a formar parte de la industria, tengo que ver las dos caras del problema. Sí, pero bueno, en eso te doy la razón. Y entiendo tu posición y me parece que está bien. Yo claramente, o sea, mi opinión está más centrada en el... Está bien lo que vos decís. Si no es redituable, no vas a poner una industria así. Se tendrá que buscar la forma, por ejemplo, ahora hay, que también es una forma de estigmatización, porque si yo tengo solamente una casa que es específicamente para XXL, Claro. también eso, ¿viste? Es complejo el tema, es complejo. No digo que sea fácil, tampoco imposible, porque yo no sé, yo sé coser, pero así común, no fabricar. Y no sé si hay tanta diferencia. Bueno. Y otro de los problemas que se encuentra Sí. también con el problema del talle XXL es todo gris, marrón, todo oscuro, todo sin onda, no te ponen colores, no te ponen diseños. Uno termina comprando ropa en los coreanos porque de última ves que primero que te entra y aparte por lo menos se gastaron en hacer un recortecito, Bueno, pero después uno quiere... No, quería contarles esto. Sí, perdón. En Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Cuesta un montón conseguir ropa para chicas delgaditas, porque la mayoría es talle grande. Y hacen cosas hermosísimas, hermosísimas. Lo que pasa es que nosotros, a ver, también seamos realistas, nuestra sociedad es tremendamente discriminadora, tremendamente con el tema del cuerpo, estamos pendientes de... Y esas cosas, la verdad, que hacen también que la industria vaya para ese lado, porque si hay consumidores para ese lado, no va a ir para el otro. Qué sé yo, nuevamente les vuelvo a decir, no tengo respuestas sobre esto, son planteos y planteos que más desde una cuestión
de comprender cuestiones más organizacionales y en un sentido que podemos seguir, por supuesto, pensando, y quiero correr esto. Bien. Entonces, Profe, perdón, una pregunta. ¿Esto que está compartiendo en pantalla es del libro que nos pasó? ¿Está sacado de ahí? sí, está Ah, exactamente genial. sacado de ahí, así que no copien nada, es la explicación nada más. Bien, gracias. No, pues nada. Entonces, porque yo la verdad que lo que trato, a ver, estas materias son muy complejas, aunque parezcan... espérenme un segundito, por favor. Mario, estoy dando clases. Mi marido. Son muy complejas, y si no le buscamos una vuelta como para entenderla de una forma que sea, no digo lo más llano, pero ustedes están en primer año, y matarlos con un montón, por ejemplo, si yo les explicara a Gadamer, que lo van a leer ahí, salen corriendo y me quedo sin estudiantes. Entonces, vamos tranqui. Mi idea también es que hagamos casi una lectura de lo que ustedes van a leer, porque yo después no voy a estar ahí. Tenemos una sola hora por semana. Entonces, esa es la idea, de ir acompañándolos en todo esto. Algo muy importante. Ustedes van a ver que en las correcciones de los trabajos, yo corrijo hasta cuestiones que tienen que ver con ortografías, con mayúsculas, eso no tiene que ver con la materia, pero tiene que ver con un enriquecerse ustedes. Nuevamente, lo que les decía la otra vez, cuando uno corrige tantos trabajos y ve la forma en que está, hasta me doy cuenta del párrafo que copiaron y pegaron, es así. Pero cuando yo les hago esas correcciones, tiene que ver también para que ustedes de a poquito se vayan formando, como alguna vez me las hicieron a mí. Y yo no me daba cuenta hasta que alguien no me dijo, no se debe dejar un espacio entre la coma y la letra, qué sé yo, por decir algo. Y luego, cuando más adelante vos empezás a escribir, por ejemplo, ustedes tienen que pedir, no sé, un crédito, tienen que presentar un proyecto, tiene que estar bien redactado. Entonces, por eso, que eso lo quería aclarar, mi nota nunca va a estar relacionada con mayúsculas, ni minúsculas, ni nada. Sí, sí hay súper errores de redacción o de comprensión, eso sí. Pero lo hago como para que ustedes vayan entrenándose. Acá el autor lo que dice, que la cultura organizacional también se puede dar en grupos pequeños. Entonces, nosotros tenemos una necesidad sobre algo y nos organizamos para solucionar ese problema. Ustedes piensen en una organización, no sé, se me fue el nombre ahora, la de Mundo Verde, que es de las playas del sur, o alguna organización que ustedes conozcan, o algo relacionado, cualquier organización que sea como para solucionar una necesidad, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas, dice este autor, que va a hacer esa organización, va a ser tener en cuenta quién va a ser el líder. Pero ese líder va a ser elegido en función de que represente los valores y las normas del grupo. El líder no es cualquiera. Se pueden tener muchas cualidades, pero el grupo te tiene que elegir, y eso lo vamos a ver después, en la clase siguiente, no, en la posterior, cuando veamos el tema del poder, cómo son las diferentes líderes. Y en este caso, también estos grupos que aún uno pensaría que son más pequeños, tienen una fuerte impronta cultural, y también, por eso yo elegí, fíjense, un muchacho joven, con la gorrita puesta de esta forma. En otro momento, un afrodescendiente vestido de esta manera, claramente ni se lo podría pensar como alguien que podría tener un valor
no porque esto estuviera bien, sino porque se daba algo valioso para representar. Y sin embargo, por ejemplo, no sé, con organizaciones relacionadas con los derechos en Estados Unidos, en muchísimos lugares, se ha cambiado, pero falta un montón todavía por hacer, en relación a lo que se puede representar como valioso o no. Después Shane señala que la segunda etapa implica cuestiones de confrontación de intimidad, diferenciación de errores y relaciones entre iguales. ¿Qué pasa acá? La primera parte es exitosa, cuando ya eligen al líder, ya están organizados, pero luego necesitan sostenerse en esa etapa. Y el grupo ahí es cuando pasa a esta tercera etapa, donde realmente debe haber, para confrontar los problemas que van sucediendo, tienen que tener creatividad y estabilidad. Son dos cosas muy importantes para sostener un grupo, especialmente un grupo pequeño. Y parecieran que creatividad y estabilidad fueran como palabras... Profe, se corta, me parece. ¿Se corta? Oh, debo tener mal internet. No sé por qué me puso algo a mí. No, decía No, dice que que la es anfitriona ilimitado. actualizó la reunión y que ahora es ilimitada. No sé qué pasa, porque vieron que yo no los ingresé. Está como raro. Bueno. Les decía que en esta tercera etapa es importante el tema de la creatividad y la estabilidad. Y algo que es muy importante acá, que lo vamos a ver nuevamente más adelante, pero que ya lo tenemos que estar pensando, la innovación dentro de las organizaciones es fundamental. Una organización que pretenda sostenerse en el tiempo tiene que pensar todo el tiempo en la innovación. La única cuestión en nuestra sociedad que sabemos que es constante es justamente el cambio. Entonces, para sostenerte, van a ver cuando veamos después el ciclo tecnológico y en la incorporación de conocimiento, tenemos que estar todo el tiempo pensando en esto, enfoques innovadores. Esto es muy importante. Acá el autor señala algo que es bastante común, que es la cultura organizacional transmitida por los líderes. Acá ya no es una cuestión, como vimos en los anteriores, relacionada al fundador, a un grupo pequeño que se reúne para resolver una necesidad, sino acá que la cultura organizacional es transmitida por los líderes. Y es algo bastante fuerte lo que dice, porque dice que en realidad el liderazgo para este autor, justamente una de las funciones principales que tiene, uno pensaría en un líder en organización, y él dice que en realidad una de las partes más importantes es como distinguir y crear la conducción, ponerse al frente de esa cultura organizacional. Cuando un líder consigue que su organización tenga una cultura organizacional que represente a todos, que sea fuerte, que pueda transmitir los valores que ellos tienen, según este autor, es una de las funciones principales y según él también, fíjense lo que dice ahí, existe la posibilidad de que la única acción que en realidad es importante para que lleven a cabo los líderes sea la creación y la conducción de la cultura. Es bastante fuerte esta definición. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, a ver, líderes importantes, es fácil pensarlo en la cuestión tecnológica. Se me fue el nombre de Apple. Bueno. Jobs. Bien, exacto. Bueno, él, la impronta que le pone, él comienza, o sea, fíjense que es tan fuerte
que cuando él deja su propia compañía, que la vende, se va abajo completamente. Y justamente la cultura que él imponía a ese grupo fue sumamente importante. Luego, por supuesto, que siguieron y evidentemente lograron cambiar eso que hablábamos la vez anterior del impacto que es en una organización tipo pyme cuando pasa a la tercera generación, lo que cuesta, porque el abuelo trabaja de una forma, le da esa impronta fundacional, el padre por ahí sigue relacionando. Pensé que había, no, alguien esperando, relacionado a estas pautas que el fundador impone. En cambio, la tercera generación casi siempre tiene una manera muy diferente de ver las cosas, a veces no se incorpora, y en la mayoría de los casos también cuando se incorpora, como se incorpora en puestos directivos, es también muchas veces conflictivo para quien hace, por decir algo, 25 años que trabaja y viene un pibe de la misma edad de que él hace que está en esa empresa y lo manda. Eso vamos a ver que es una de las cuestiones complejas que tiene que superar la organización. En ese caso, como en este, bueno, en este no tanto, porque eso lo podríamos pensar para otro tipo de organizaciones, pero el que yo les decía claramente está relacionado con una organización empresarial. Y bueno, acá lo que les decía al principio, nosotros, yo les expliqué, tomé solamente un autor, es Jim, pero ustedes van a ver, y lo van a ver cuando lo lean, que existen un montón de maneras de explicar esto mismo que vimos desde diferentes interpretaciones. Por supuesto, a ver, el programa es como que señala que ustedes tienen que conocer diferentes interpretaciones y diferentes teorías. Yo considero que lo importante es que manejen muy bien el concepto, porque no son conceptos sencillos, aunque parezcan. Entonces, es preferible ir por lo seguro, tranqui, y a fin de año, si podemos, veremos distintos enfoques. Por ahora, quedémonos con esto que vamos bien. Entonces, acá voy a correr un poquito esto, a ver, para que después ahí está. En el video no sé si se ve. Cuando analizamos los tipos de culturas tradicionales, el autor marca 6. Y van a ver que luego cuando analicemos el tema del poder, están muy relacionadas la construcción de lo que es la cultura organizacional con la forma de poder. La paternalista es cuando dentro de la organización se priorizan los lazos como un padre familiar, la cuestión más afectiva, más cercana. Parece como que fuera, uno a simple vista diría que es bueno, ¿no es cierto? Porque pensamos en un tipo de organización paternalista, decimos el cuidado de las relaciones interpersonales, el bienestar de los miembros de la organización, parecen todas como condiciones positivas. ¿No se les ocurre algo que fuera negativo en referencia a este tipo de organización? Y la dependencia. Exacto. Eso es lo que crea. El paternalismo sería como cuando estudiamos en ciencias políticas el populismo, es como que crea tal dependencia de este padre, digamos, de la organización, que los individuos, los sujetos, los participantes de esa organización, dependen absolutamente de él para todo. Entonces, cuando esta persona no está, puede ser un directorio, no necesariamente es uno. ¿Bien?
¿Se entiende esto, el concepto? No, no es que es una persona, puede ser que sea un grupo de personas, pero es el tipo de construcción cultural que tiene esa organización. Después, el autor, yo los uní por una cuestión de espacio porque no me entraban, nombra... Perdón, profe, un ejemplo puede ser ahí la de los clubes de fútbol. No lo había pensado, pero sí. Sí, sí puede Que ser. está, digamos, el grupo fundador y es como que después, como no hay tampoco tanto desarrollo, tanto crecimiento, es como que toman siempre, están centralizadas las decisiones, entonces después cuando, o por ejemplo un club de De barrio, barrio. no Eso es necesariamente, lo que no estoy estaba hablando de pensando. Boca o River. Sí, estaba pensando en eso. Sí, claramente. Es como, sí, o en la sociedad de fomento, aquella que es así súper aguerrida, la presidenta de la sociedad de fomento y está en todo y qué sé yo. Y está buenísimo, porque ayuda un montón y no sé qué, pero también hace como que los demás sean muy dependientes. A ver, les voy a poner un ejemplo sin cuestión de valores, ¿no? Yo les conté que estoy estudiando la carrera de Derecho. Yo cuando entré, para mí, un mundo completamente diferente, porque el centro de estudiantes de Franja Morada, yo tenía una concepción bastante así, medio, bueno. Es como que te solucionan de una manera, pero claro, al final después, vos terminás completamente dependiendo de, porque ellos tienen, ustedes no se imaginan la organización que tiene ese centro, te soluciona todo. Hasta los profesores, si te pasa cualquier cosa, habla con el centro de estudiantes. O sea, en sociología eso no pasaría nunca, jamás de la vida. ¿Por qué? Porque es como otra concepción diferente. El acompañamiento se da entre compañeros, para mí es muy fuerte. Nosotros tenemos lazos como muy fuertes y no hay como una diferenciación tan marcada, pero el centro de estudiantes no está presente de esa forma también porque son menos, tienen menos estructura, por lo que sea. Pero ahí tenemos otro ejemplo de organización paternalista. Cuando habla de organización, de tipo de construcción apática, significa que existe una gran cantidad de reglas, hay poca comunicación entre los integrantes de esa organización y es sumamente burocrática. Este tipo de organización lo que termina logrando en el que está adentro es una apatía total. A ver, pensemos en una administración del Estado, en una oficina. En la administración pública, en ANSES. ANSES, sí. Claro, 20 años te toca hacer exactamente lo... Bueno, llega un momento que ya no tenés interés, no te importa quién es el que está al frente tuyo, es un abuelo, no, ¿por qué? Porque está en la apatía que se termina, a ver, hay una autora, los antropólogos trabajan esto excepcionalmente bien, muy bien, porque aparte es uno de sus objetos de estudio, ¿no? Y esta antropóloga tiene un apellido inglés, ella trabaja todo lo que tiene que ver con la burocracia del Estado y señala que justamente una de las trabas del Estado es cuando esta burocracia está tan enquistada que no importa que cambien los gobiernos, no importa, es como que se forma una caparazón tan fuerte, tan dura, que es muy difícil romperla. Otro caso que nombra, voy a ir más rápido porque se nos va el tiempo, es la anómica. Cuando la organización es anómica, o sea, acuérdense que A es el prefijo de negación. Es como que es una organización, señala el autor, que no está desarrollada hacia el futuro, tiene escasa, ¿se acuerdan cuando yo les decía lo que significa la visión? Tiene escasa visión de sí misma hacia el futuro,
y una excesiva preocupación por lo inmediato. Lo que sucede con este tipo de organizaciones es que hay muchas veces lo que actúa muy fuerte también son las estructuras externas. Si se depende demasiado de lo externo, claramente una organización comienza a tener este tipo de cultura. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de desarrollarse. Nuestro país es un ejemplo, lamentablemente, de este tipo de cosas, donde siempre estamos como resolviendo lo inmediato y no podemos proyectarnos en un futuro. Y eso es un grave problema, pero que no es solamente que lo pueda solucionar la organización sola. Acuérdense lo que dije en la primer frase, esa dinámica que tiene que existir entre la organización y la sociedad. Y en muchos de los casos, la cultura, cuando se vuelve anómica, cuando no se desarrolla con esa visión de futuro, muchas veces tiene que ver con esto, con lo que pasa en el exterior. Luego hay otro tipo de cultura organizacional que es la que es indiferente. Se conforma con sobrevivir, las metas son más importantes que los productos y los logros. Cuando dice esto quiere decir que, bueno, alcanzo a vender, tengo 100 prendas y vendo las 100. Pero ¿qué les dije yo al principio? Que alguien que, y más en el campo de ustedes de lo que es industria textil e indumentaria, tiene que, en el momento en que lanzó algo, que ya estar pensando en cómo va a innovar. Porque todo producto tiene un ciclo. Existe el ciclo, no sé, puede ser un poco más largo, un poco más corto, pero tiene un ciclo. Lo vamos a ver más adelante. Pero muchas de las culturas organizacionales se vuelven indiferentes justamente porque no existen también incentivos que la ayuden a proyectarse, porque no hay cuestiones motivacionales dentro del grupo y porque no se constituyen equipos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de la diferencia del grupo y del equipo? El equipo en una organización es sumamente importante y es una de las claves fundamentales para que la organización sobreviva. Luego tenemos el otro lado, la exigente. Acá la exigencia justamente está basada en los objetivos, es tremendamente competitiva y la cultura de este tipo de organización está pensada en los resultados y aplica sanciones ante el incumplimiento. La mayoría, lamentablemente, de las empresas, cuando se habla sobre la producción, se basa en este tipo de cultura organizacional, donde el tema de cumplir la meta, de llegar a ciertos objetivos, es mucho más importante que otras cuestiones. Y luego tenemos como, a ver... Perdón, ahí puede ser un ejemplo el de los corredores de bolsa. Pero el corredor de bolsa, a ver, explícamelo. Vamos a poner que sea, hay empresas que se dedican a todo lo que sea el manejo de dinero, Sí, de inversiones, sí, compra y venta de valores, bueno, y suelen estar integrados por los brokers, por los vendedores, digamos. Entonces ahí está la competitividad, es como salvajes. Hay varias películas incluso de ese tipo. Sí, tenés total razón. Lo entendí desde el lugar individual. Digo, por ahí desde lo individual pueden ser características personales, pero sí, desde la organización totalmente, claro que sí. Luego hay muchísimos de esos tipos de organizaciones y más en nuestra sociedad donde el tema de llegar a la meta y al objetivo, a ver, yo pensaba en otra que es terrible para el trabajador y es
el teletrabajo. Cuando vos, por ejemplo, en las empresas vos hablás a quien le vendés la alarma, lo que es el otro te atiende inflado porque ya no quiere soportar una llamada más, pero al lado tenés a la encargada o al encargado que te está escuchando, fijando, o sea, de cómo haces, de la forma que, y te está obligando a que tenés que vender, bueno, ese tipo de organización es tremendamente desgastante para el trabajador, porque no dura demasiado tiempo, porque tiene un montón de cuestiones. Nosotros acá no vemos todo lo que tiene que ver con la precarización laboral y el desgaste que tiene algunos trabajos sobre el cuerpo del trabajador, más allá del trabajo en sí. La tensión nerviosa, ustedes deben haber escuchado hablar del síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado. Bueno, sufren muchísimo ese tipo de síndrome, porque la exigencia es tal que la persona siente que tiene que hacerlo a costa de cualquier cosa. Bueno, muchas veces en las organizaciones también se trabaja con esto de los objetivos y las metas, justamente como forma de aumentar la producción. Y quiero pasar, porque ya nos queda muy poco tiempo, a la otra forma, que es la integradora, que sería como una combinación de lo mejor de todas. A ver, cuando uno dice una combinación, no dice que es la panacea, porque ninguna organización, acá no estamos hablando de cuestiones teóricas y cómo presentar, se sabe que no existe una organización que sea totalmente paternalista, indiferente, exigente o integradora. Pues lo que pasa es que en la mayoría, que tiene como las características centrales alguna de estas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. No, lo quiero aclarar porque digo, no es que, o cuando ponemos como ejemplo, yo dije, tenemos un encargado que hace eso. No sé si todos los encargados y todas las encargadas tienen esa manera de manejarse en el tipo de teletrabajo, pero que sí hay una característica muy marcada a que pasa eso, lamentablemente pasa. Y en este tipo de organización integradora, es interesante cómo se van relacionando esta visión, el compromiso, la consistencia, el trabajo en equipo, la adaptación a los cambios, la comunicación interna fluida es sumamente importante, Si nosotros tenemos un jefe o una jefa que no sabe dar bien las indicaciones a su equipo, hay un problema. Pensémoslo en un taller, en lo que ustedes por ahí se van a desarrollar. Si la encargada o el encargado no da bien las órdenes, es difícil que el equipo desarrolle bien el producto, a no ser que haga ese trabajo durante mucho tiempo. Pero es muy importante la forma en que se comunica, la forma en que se dice. A veces no es tan importante lo que se dice, sino la forma en cómo se lo dice. Eso es sumamente importante. Por eso van a ver que nosotros vamos a dedicar un montón de tiempo a lo que tiene que ver dentro de la organización con la comunicación. La comunicación dentro de la organización es sumamente importante. Y otra cosa que señala ahí a lo último el autor, que tiene que ver en este tipo de organización, la visión, pensar en el individuo y en la organización. Y bueno, ahí como a tipo de resumen, y así muy fashion, la formación de la cultura organizacional es un elemento complejo
no es estático y por el contrario es muy dinámica. Es una relación recíproca entre los entornos internos y externos de la organización. A ver, alguien que me traduzca qué dije ahí. Leyendo, lo que sea, lo que me entendió. Sí, como que no se queda quieta, que no es algo que se queda siempre en el mismo lugar, sino como que se va adaptando también a las, no sé, a las circunstancias o a los momentos que se viven. Perfecto. ¿Y qué otra cosa pasa? ¿La organización sola o qué pasa? ¿O algo más? Claro, que no es No, algo como que se cerrado. modifica. Bien. ¿Y quién interactúa? El entorno. Exacto, el entorno. Eso ténganlo siempre en clave. Claro, es una relación dinámica, nunca es, por eso esta palabra que dice acá, fenómeno complejo, es muy importante para pensar la organización. Nunca en una organización vamos a poder analizarla desde una sola variante, ni desde una sola perspectiva. Siempre es un fenómeno complejo, donde existe, lo que yo les decía la otra vez, esta tensión entre lo interno y lo externo. Eso es muy importante. Y este autor termina diciendo, bueno, yo termino, mejor dicho, porque él sigue. La cultura organizacional es un modelo de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y en consecuencia ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Esa es la definición que da Jin. Por eso yo les decía hoy, estos autores tienen, o sea, acá ¿qué me está diciendo? La voy a destripar un poco a esta definición. Me dice que la cultura organizacional es un modelo. Cuando me habla de presunciones básicas, me está diciendo que es una forma de ver el mundo y no solamente de ver, de hacer, de dirigirme hacia el otro, del tipo de organización que sea. Inventadas. ¿Por qué? Porque hoy hay tipos de organizaciones donde en la forma de organizarse es nueva. A ver, si por ejemplo pensamos en alguna de estas tribus urbanas más modernas, la forma de organización es nueva, no existía hace 20 años, por eso inventan ellos. ¿Inventan qué? Inventan... Ay, no sé qué pasó. Está sonando un teléfono de alguien. Por favor, apagar los micrófonos. Inventan porque acuérdense que como elementos de la organización se acuerdan que estaba la parte formal, la parte informal. El lenguaje, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Los ritos son parte de una organización. Eso se inventa, eso no estaba. Aunque sea una organización, salgan del grupo de las tribus urbanas y piensen en una organización empresarial. También esa parte es inventada, porque la forma en que se relacionan dentro de una organización empresarial va a ser de una manera en una y diferente en otra, aunque sea una organización empresarial, capitalista, que fabrica tal cosa. ¿Por qué? Por lo que decíamos en la clase pasada, hay formas de hacer que tiene ese tipo de organización que no tiene otra. Eso es lo que dice con inventar. Descubierta, desarrollada es lo mismo. Por un grupo dado, o sea, por ese grupo que tuvo que ir aprendiendo a enfrentarse con los problemas que se le presentaban en el desarrollo de la misma organización, tanto internos como externos. Internos tienen que ver con todo lo que yo les decía hoy de la integración, de quién es el líder, el representante, y externo con la adaptación que tiene que tener la misma organización dentro de la sociedad. Y después algo que lo trabajamos bastante,
que ese tipo de problemática y de valores tiene que ser lo suficientemente importante para ser consideradas válidas por esa organización. Y en consecuencia, si son válidas, se las voy a enseñar a los nuevos integrantes que van a ingresar en esa organización. Entonces, ahí es como que la cultura nuevamente se retroalimenta. ¿Se entendió? Sí, profe. Y por eso es particular también. ¿Por qué? Porque la forma de hacer, de ser, de decir, no es igual para todos. Sea en una organización, sea, a ver si hay alguna otra. No, gracias. Nos vemos el viernes próximo. A ver. Lo importante de todo esto es que ustedes les quede claro que en las diferentes organizaciones hay diferentes formas de construir la cultura, que no hay una forma estática, que no porque nos juntemos un grupo de personas vamos a lograr tener una organización duradera en el tiempo, porque para eso tienen que pasar otras cuestiones, que aunque seamos un grupo pequeño, sí podemos formar una organización, si tenemos en claro unas ciertas características y pasamos ciertas etapas, que la organización también puede culturalmente conformarse a partir de los líderes, que hay diferentes tipos de organizaciones, y algo, vuelvo al principio, sumamente importante, que siempre la organización es dinámica, es un sistema complejo, donde se intercambian y se interaccionan diferentes elementos, de lo interno con lo externo. Profe, perdón que le interrumpa. No, Tenemos ahora 8:30 la otra clase. no, iba a decir justamente, gracias Lucía. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, para la próxima clase lo único que tienen que hacer es leer, porque vamos a seguir trabajando sobre cultura organizacional y ahí va a aparecer el nuevo trabajo. Sin más, Profe, a mí me entonces, quedó una duda sobre una de las preguntas del práctico 12. ¿La puedo preguntar por el Classroom? sí, o querés preguntarme acá, pero si ya tenés la clase, como vos quieras, preguntarme por el Dale, Classroom. le pregunto por el Classroom. Sí, bárbaro. Bueno, Gracias. buen fin de semana. Gracias, igual. Gracias, igualmente. Gracias, profe, buen fin de semana. Gracias. Profesora, ¿Sí? Sí, soy decime. María. María, ¿cómo estás? Bien, bien. Bye, Como ya profe. los chicos están Chao. yendo de la clase, Sí. quería ahora preguntarles sobre lo que me habían mandado del Esperame un final. segundito que voy a ver. Ay, qué mala que soy para esto. No quiero dejar de grabar, pero bueno, pausar grabación.